Estamos en casa, nos encontramos aquí en los estudios de Católica Radio, así que estamos en casa. Así es. Y vamos a tener estos programas de estos 2 días que nos quedan, ¿verdad? Para esta experiencia y este caminar, junto a el Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos en esta cuarta parte, en esta cuarta sección, ¿verdad? Que es lo que la Iglesia ora, lo que tú y yo oramos, y dentro de toda esta experiencia y todo este caminar vamos haciendo camino todos juntos. Esto es un programa itinerante. Así mismo es. Hoy estamos aquí, hoy estamos allá, y más hoy que finalizamos un mes para ya adentrarnos, ¿verdad? El mes de la misión. En el mes de la misión. Octubre. Entonces, pues ya este programa ya es itinerante, es misionero. Nos pone en movimiento. Seguro que sí, seguro que sí. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde. Sí. A través de las redes sociales de Facebook Live, el canal de Católica Radio 88.9 en YouTube, ¿verdad? Y también los que nos escuchan por la radio, pero no solamente aquí en el sur, sino también en el oeste a través de 89.1. Así que un saludo a todos y a todas. Así que para continuar haciendo este camino, viviendo esta experiencia, vamos a pedir, ¿verdad? Con esta oración de la etapa de la unidad durante este año, el lema es todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y la oración de la etapa de la unidad que nos ayuda a ser esos discípulos y misioneros. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Jerónimo, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Hoy la iglesia está celebrando a San Jerónimo. A San Jerónimo, ¿verdad? Que como decía Padre Obispo esta mañana en la liturgia, fue un hombre también que la palabra la trituró, la fue rumiando, saboreando, y se llenó de esa fuente de sabiduría. Y ahí le pedimos que nos dé ánimo, que nos dé esperanza y ese deseo de alimentarnos de esta palabra. De esta palabra que hemos tenido todo un mes, ¿verdad? Ya hoy culmina este mes de la Biblia. Y ojalá todas las personas, ¿verdad? Hayan podido, todo fiel cristiano católico y no católico que también lee la palabra, ¿verdad? Y que también a lo mejor nos sintoniza o nos escucha o nos encuentra por el camino, haya tenido la oportunidad de entronizar la palabra en el hogar, haya podido compartirla en familia, haya podido hacer camino con la palabra, y que a lo mejor un pequeño versículo, una pequeña palabra, una pequeña frase, una pequeña oración haya sido motivo de oración diaria por medio de esta palabra. Que hasta pasajes que ya hemos escuchado de toda la vida, uno los escucha nuevamente y siempre le encuentra algo nuevo. Definitivamente, y es una palabra que nosotros durante 3 años, ¿verdad? Leemos el ciclo A, ciclo B, ciclo C, que cuando nosotros venimos a ver, hemos leído toda la Biblia. Hemos leído toda la Biblia diariamente en la Eucaristía, las misas dominicales,
cuando tenemos nuestros momentos de oración, de encuentro. El tesoro de la lección divina, ¿verdad? Que la podemos hacer una en familia, riqueza con amigos. hermosa y que en nuestra diócesis está cogiendo un auge bien importante. Por eso con las etapas lo hemos estado viviendo, lo hemos estado experimentando, un texto programático para todo el año y prácticamente lo vamos leyendo en cada reunión, en cada encuentro, para así hacerlo nuestro. Así es. Hacerlo nuestro. Y decimos que desde la palabra es oración. Y esta es la parte que estamos compartiendo con ustedes desde el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Esta cuarta parte, el catecismo, y volvemos y repetimos, y ustedes disculpen que sigamos repitiendo exactamente lo mismo, pero en la repetición aprendemos, se nos van quedando las cosas. Son 4 grandes partes del catecismo: lo que creo, lo que celebro, lo que vivo y lo que oro. Entonces, somos una iglesia que ora con la palabra, que ora en la contemplación, que ora en la naturaleza. Entonces, hay muchas maneras de orar. Una oración que es escrita, una oración que es meditada, una oración que también se hace vida en cada uno de nosotros. Por eso la oración en la vida cristiana es el misterio de la fe. Es la iglesia que lo profesa en el símbolo de los apóstoles, desde el credo, y lo que celebra en la liturgia sacramental, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta es la relación de la oración. Entonces estamos en el capítulo 1 que nos habla de una revelación. Ese Dios que se revela. ¿Y se revela por qué? Porque hay una búsqueda de ¿quién? Del hombre hacia Dios. Y Dios es quien primero llama al hombre. Por eso, en esto que hemos compartido durante estos días desde el Catecismo de la Iglesia Católica, vemos que siempre que hay un acontecimiento, hay un momento, Dios es el que nos llama. Nos ama primero. Y ora al Padre, lo leíamos en uno de los numerales en estos días, da gracias al Padre con anticipación, sin haber recibido todavía esa respuesta, pero agradece. Y luego, sé que tú me has escuchado, Padre. Y qué bonito cuando nosotros podemos ver este diálogo entre el Hijo y el Padre. Así es nuestra oración con Él. Así es nuestra oración, un diálogo. Y eso que ha resaltado, que es un detalle hermoso que el catecismo lo resalta desde el principio, que hay una constante iniciativa de Dios hacia el hombre, hacia la mujer, hacia el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos estamos moviendo a la oración, pues como usted acaba de mencionar, ya Dios tiene toda su atención en nosotros, aunque pues no parezca o aunque no sintamos, aunque la respuesta no llegue en el momento. Y esto es siempre importante, Diácono Alberto. ¿Por qué? Porque esta experiencia de esta cuarta parte del catecismo es un preámbulo. Esto que estamos dialogando en estos programas de estos días es un preámbulo para lo que será luego la reflexión de la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros recibir toda esta fuente desde el Antiguo Testamento, porque ese fue el primer artículo. En el Antiguo Testamento, desde una creación, una promesa, y en esa promesa habían unos hombres claves. En esa experiencia era Moisés como mediador, David en la oración del reinado, Elías, los profetas y la conversión desde el corazón, para que entonces ver la experiencia de los salmos que son una riqueza para cada uno de nosotros. Son 150 salmos que nos hablan de la alegría, nos hablan de la tristeza, nos hablan del perdón, nos hablan del consuelo, nos hablan de distintas maneras y nos introducen a esa oración constante. ¿Con quién? Con nuestro Padre Dios. En el artículo 2 veíamos entonces en la plenitud de los tiempos. Y ahí veíamos a un Jesús que ora, un Jesús que enseña a orar,
a Jesús que escucha la oración, y en el programa de ayer culminábamos con la oración de la Virgen María, porque también María oraba. Así es, mujer orante. Y la vemos en Pentecostés, la vemos en esa oración constante acompañando. Es la mujer que intercede y ora en aquellas bodas de Caná. Vemos a una mujer que también espera, como toda persona, y en esa oración, sin saber que iba a ser la elegida, está en una constante encuentro con ese Dios. Imaginemos que aunque no está en la Sagrada Escritura, cómo viviría la Virgen María, nuestra Madre, entre aquellas primeras comunidades cristianas, ¿verdad? El tiempo que haya estado, ¿verdad? Pues como usted dice, estaría en una actitud orante, maestra de oración. Y es que y eso es importante, ¿verdad? Por eso guardaba todo en su corazón. Y esa oración que se hace cántico en el Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Dentro de todo este caminar y todo este peregrinar en estos dos primeros artículos, vamos a pasar hoy al tercer artículo que nos habla en el tiempo de la Iglesia. Vamos a ver entonces qué nos tiene que decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2623. El día de Pentecostés, el espíritu de la promesa, se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando en la oración con un mismo espíritu. Qué importante para nosotros es la fiesta de Pentecostés. Sí. Que así como los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos reunidos en esa noche, ese espíritu que es una promesa que se derrama, que están reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando ¿en qué? En la oración. Creo que hay dos actitudes muy importantes para todo cristiano. Primero, que estaban reunidos. Dice, estaban reunidos en un mismo lugar, reunidos, y estaban perseverando en la oración con un mismo espíritu. Había una unidad, había comunión en esa comunidad primitiva cristiana. Y haciendo eco, ¿verdad?, a esa promesa. Jesús, antes de irse, de regresar a la casa al Padre, les había hecho una promesa. Yo me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré el defensor, el paráclito, el Espíritu Santo. Y en esa promesa... Estaban ahí en espera. Y estaban ahí. Es la misma experiencia que vivimos nosotros como iglesia cuando nos toca celebrar la fiesta de Pentecostés. Como iglesia esperamos. Y esperamos en oración, esperamos cantando, esperamos gozoso que también el Espíritu Santo que sea derramado en nosotros. Y es hacer una memoria. Es nosotros volver a ratificar la existencia del Espíritu Santo que nos hace testigos. Y cada vez que celebramos juntos, pues es un nuevo Pentecostés. Es un nuevo Pentecostés. Cada domingo en el templo, cada domingo en la casa o durante la semana, cada vez que nos reunimos en ese espíritu de oración, de espera, como usted dice, pues estamos actualizando un nuevo Pentecostés, un pequeño Pentecostés. Por eso hay una canción que dice Pentecostés, día de fiesta. Así es. El Espíritu que enseña a la iglesia y les recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. Importante este parrafito. El Espíritu que enseña a la iglesia y les recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien le instruya en la vida de oración. Por eso es importante que dejemos al Espíritu actuar. Porque lo dice aquí el Catecismo, el Espíritu es el que enseña a la iglesia y también el que le instruye en la vida de oración. Entonces, cuando entramos en esa dinámica de dejarnos llevar, ¿verdad?, de orar juntos, pues estamos dejando al Espíritu hacer su obra en nosotros. En la primera comunidad de Jerusalén,
los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta con la Eucaristía. Es interesante cómo en estos puntos va recalcando la importancia de la comunidad. Primero dice que estaban reunidos, estaban perseverando todos juntos en oración. Y ahora el catecismo dice cómo resalta unos actos, una vivencia, mejor dicho, ¿verdad? Una vivencia de fe juntos, en comunidad, ¿verdad? Que es lo que cuando nosotros leemos esto, es que nos viene a la memoria lo que nosotros vivimos hoy en la Eucaristía. Sí. Es esa experiencia. Nos congregamos como comunidad de una forma asidua, ¿verdad? A la comunión, a la fracción del pan, a las oraciones. Por eso esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad, se alimenta con la Eucaristía. Y esto me hace recordar, hay hermanos y hermanas nuestros en nuestras comunidades de fe que por alguna razón de salud, de edad, pues ya no pueden desplazarse hasta el templo, pero su sentido de esto, de la Eucaristía, de celebrar juntos, es tan grande que cuando la ven por internet o por televisión te lo dicen. O sea, yo vivo para ese momento. Yo he escuchado viejitos, ¿verdad? Con cariño, por así decir, que me dicen, mira, yo vivo para las 7 de la mañana, para ver la misa, o yo vivo para las 12 del mediodía, y ese momento, aunque en su casa es sagrado, están celebrando. Así mismo es, y así como es la Eucaristía en otros aspectos, porque escuchamos personas que también nos dicen, mira, a las 3 de la tarde no me llames, que yo estoy en mi camino de fe, rezo primero la misericordia y después sigo acompañando e instruyéndome en este camino de fe. Entonces vemos los espacios que saca nuestra gente para adentrarse en estos grandes misterios, unos misterios que han sido revelados ya en la persona de Jesucristo. Y por eso es que nosotros hacemos memoria de lo que nos han enseñado los apóstoles. Y hoy por hoy, a ti y a mí nos toca continuar esa experiencia. Y en todo eso estamos orando. Y en todo eso estamos orando, en todas esas acciones. Estas oraciones son, en primer lugar, la que los fieles escuchan y leen en las Sagradas Escrituras, pero las actualizan, especialmente la de los Salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a ésta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Oramos especialmente con la Sagrada Escritura, oramos especialmente con los salmos que actualizan o son actualizados o cumplidos en la vida de Jesucristo, pero este mismo Espíritu hace que en la iglesia surjan otros modos de oración, ¿verdad? Por excelencia, pues tenemos la Eucaristía, la lectura orante de la palabra, pero también vemos, como usted decía al principio de este programa, que hay muchas modalidades de oración y pues creemos, ¿verdad?, que muchas de ellas han sido suscitadas por el Espíritu Santo. Dentro de este tercer artículo, en el tiempo de la iglesia, vamos entonces ahora a hacer unos caminos desde unos pequeños acápites que nos van a ir introduciendo en esta experiencia de
los tiempos en la iglesia. Entonces, vamos a ver entonces la bendición y la adoración. Son distintos tipos de oración. Oración de bendición, de adoración, de petición, de intercesión, de acción de gracias, de alabanza. Y ese es el primer modo de oración o tipo de oración que nos propone el catecismo, la bendición y la adoración. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre. Puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Así que la bendición expresa ¿qué? El movimiento de fondo de la oración cristiana. Que el encuentro de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Por eso dice, encuentro de Dios con el hombre, en ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. Esto me recuerda lo que tocábamos comenzando esta sección del catecismo de la oración, que hay dos sedientos en la oración, la sed de Dios por nosotros y la sed de nosotros por Dios. Entonces estamos saciándonos mutuamente. Y como dice el Salmo, como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca. Tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿verdad? Sí, un salmo hermoso que nos lleva a ese encuentro, porque tenemos sed de encuentro, ¿verdad? Tenemos sed de encontrarnos con Dios, tenemos sed de ese don tan maravilloso que Él nos regala, y por eso hay una acogida que en esa convocación nos une. Por eso, disculpe, ¿verdad? Que por eso cuando uno tiene un momento de oración intenso, donde fuera, qué bien se siente uno luego. Bueno, aproveché ese momento de oración, saqué este propósito, esta respuesta, tenía una duda y se me contestó allí, o una nueva luz, y todo surge ahí, ¿verdad? De esos momentos de oración. Por eso la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Una respuesta que a veces es con prontitud, una respuesta que a veces es un poco más lenta, porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios conoce, ese es como el Salmo 138, Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes cuando me acuesto y me levanto, aún no ha salido la palabra de mi boca cuando ya tú la conoces, Señor. Entonces Él va a responder de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre, o bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Entonces, dos formas, nos dice aquí. Dos movimientos. Uno, nuestra oración que asciende, llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo al Padre. Y otra, que implorar la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo descienda a nosotros. Hay un movimiento ahí, sube y baja, por decirlo más sencillo. Ascendente y descendente, sí. ¿Verdad? Entonces son dos movimientos fundamentales, son dos formas fundamentales que expresan este movimiento. ¿Y cómo envuelve toda esta dinámica de la oración a Dios entero, o sea, a la Trinidad? Vemos aquí que hay un movimiento, una dinámica de las tres personas de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios 3 veces santo
y soberanamente amable, nos llena de humildad y da seguridad a nuestra súplica. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. El primer movimiento de la adoración, ¿verdad? Reconocernos. Que somos criatura, imagen de Dios nos creó, hombre y mujer nos creó, a imagen y semejanza. Y como esto dice el catecismo, que a la vez que reconocemos nuestra realidad de criatura, exaltamos la grandeza de Dios, ¿verdad? De Dios como creador. Y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Hay un reconocimiento total. Me reconozco criatura, creada ¿por quién? Por Dios. Exalto y veo esa omnipotencia. Por eso es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios, siempre mayor, o sea, ascendente, hacia el cielo, como esa obra maravillosa de la creación. Por eso la adoración de Dios, 3 veces santo y soberanamente amable, nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Esto quizás también usted lo ha visto en su congregación, yo lo he visto en las parroquias, o en sacerdotes mayores, personas que viven con una seguridad en la providencia, que uno se queda pasmado, porque a veces nosotros, el ser humano por naturaleza, está buscando la seguridad, el calcular para que todo quede bien, para estar yo seguro. Y vemos que muchas personas que viven la fe de este modo, pues nos dan lección de esto, de que están llenos de humildad y viven con una seguridad pues pasmosa. Vamos a pausar y en breve continuamos. Claro que sí. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol.
defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Hoy es jueves, donde estamos celebrando esta fiesta de San Jerónimo. Hoy cerramos el mes de la Biblia. Y abrimos mañana. Mañana abriremos, ¿verdad? Un nuevo mes. Y aunque culmine el mes de la Biblia, no quiere decir que ya vamos a esconder otra vez la Biblia hasta el año que viene. A coger polvo la Biblia. No. Al contrario, sí. Un buen cristiano tiene esa palabra abierta, es una palabra que nos ayuda a meditar todas las mañanas, ese evangelio que escuchamos, ese mensaje, y después entonces la palabra que la tengo en mi hogar, la tengo en mi casa, la tengo junto a la mesita donde están mis libros de oraciones que nos ayudan a continuar adentrándonos en ese misterio. Que pase como cuando usamos un libro mucho, se maltrata, lo marcamos y decimos, pues que pasa así. Y ya está inflado esa Biblia. Que de tanto usar, pues que esté así. Usted no se ha fijado, diácono, que hay Biblias que están como explotadas. Desfiguradas. Eso es que le ha dado buen uso, sí. La ha maltratado mucho. Porque el otro es que entramos
y están nuevecitas. Sí. Empiece por quitarle el plástico Seguro, y empiece a abrirla poco a poco. Para que de una forma u otra usted se adentre a esa riqueza tan hermosa que es la palabra de Dios. Hoy se utilizaron las lecturas en la Eucaristía, ¿verdad? Se proclamaron las lecturas propias de la fiesta de San Jerónimo, pero si leemos la lectura del día, que es del profeta Nehemías, es una riqueza, así que les invito a que esa primera lectura la lean hoy, porque verdaderamente nos habla de esa palabra, como ese pueblo, ¿verdad? Desde el maestro Esdras, y cómo adentró al pueblo y le volvió a hacer memoria. Es una belleza esa lectura. Vamos a buscar esa lectura, del día de hoy. Seguimos caminando en este espacio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en esta cuarta parte que tiene que ver con la oración, con la vida de oración cristiana de cada uno de nosotros. Estamos en un camino preparatorio para adentrarnos luego a la oración del Padre Nuestro. Y en el segmento anterior entramos en el artículo 3, en el tiempo de la Iglesia. Y estábamos entonces compartiendo sobre un modo de orar desde la bendición y la adoración. Y veíamos que la bendición expresa un movimiento, que hay dos fórmulas, de una manera que asciende o otra que implora. Es la adoración, que es esa primera actitud del hombre que se reconoce criatura de su Creador, que exalta esa grandeza del Señor y la omnipotencia ¿de quién? Del Salvador. Para entonces pasar a un segundo acápite, que es la oración de petición. Nos dirá el numeral 2629. El vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios por ser criatura. No somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último, pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Nos va diciendo cómo en el Nuevo Testamento el vocabulario sobre oración de súplica pues tiene distintos matices. Dice que hay un modo de pedir, de reclamar, de llamar con insistencia, de invocar, de clamar, de gritar, de luchar en la oración incluso, pero dice el catecismo que la forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Incluso yo diría que no solo en el Nuevo Testamento, muchas veces nosotros cuando vamos a orar, aunque vamos a bendecir, vamos a dar gracias, siempre en algún momento pedimos. Y nos dice el catecismo que es parte de reconocer lo que somos criaturas, que no somos nuestro propio origen, que no somos dueños de nuestras adversidades, ¿verdad? Que incluso dice el catecismo, la petición es un retorno a Él, al Padre. El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo Testamento. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto. El nuestro también en la espera del rescate de nuestro cuerpo,
porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Y por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza. Por nosotros, pues nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Y esto es lo que añade resucitado a nuestra oración. Y lo aclara el catecismo. Dice, cuando buscamos en el Antiguo Testamento, pues son frecuentes en el Antiguo Testamento las oraciones de lamentación. Incluso hay un libro que se llama Las Lamentaciones. Pero dice, ¿cómo a partir de la resurrección de Jesús, de Cristo, que ahí tenemos el Nuevo Testamento, la oración cobra una esperanza distinta? Y es la esperanza que debe empapar, que debe cautivar nuestra oración también, porque Cristo ha resucitado. Y vemos desde el Nuevo Testamento, cómo Jesús, para algún momento importante, algo que iba a realizar, un acontecimiento, especialmente cuando iba a elegir a aquellos que iban a caminar junto a él, dice que se retiraba a un lugar apartado, para orar. Hacía oración primero para pedir al Padre, pero dentro de esa petición estaba ante todo esa acción de gracias, porque ya él sabía que Dios le iba a dar su respuesta, ya él sabía que el Padre iba a escuchar su plegaria, iba a dar respuesta a ello. Por eso, cuando leemos este numeral 2630, que nos expresa, ¿verdad?, eso mismo que usted acaba de decir, en el Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación frecuentes en el Antiguo Testamento. Por eso es que en adelante, en Cristo resucitado, la oración de la iglesia es sostenida por la esperanza. Jesús nos muestra una manera, nos enseña un modo, nos va, ¿verdad?, adentrando en esa experiencia. Por eso cuando ustedes pidan, digan Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, hagan una oración y eleven su mirada al Padre, que todo lo ve, que todo lo conoce. Por eso es que él dice al final, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, en este numeral, ¿verdad?, nos explica en qué consiste esa oración de petición. No es solamente, como decía el numeral anterior, sobre la oración de súplica, está lleno de muchos matices. Nosotros tenemos formas de orar, pero ¿cómo oramos? ¿Oramos como verdaderamente tendríamos que orar? ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros que no sabemos pedir como conviene? ¿A qué se referirá Jesús? ¿Es que acaso nuestra oración de petición está cargada de otras cosas que verdaderamente no necesitamos? ¿Es que a lo mejor no hemos encontrado esa manera de comunicarnos con Él y pedimos lo que verdaderamente no nos conviene? Entonces, aquí el catecismo de la Iglesia Católica nos está ayudando, nos está dando esos matices, ¿verdad?, de cómo orar, de cómo pedir, de cómo nosotros, ¿verdad?, pedir que el Señor interceda por cada uno de nosotros. Dice que la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. El publicano, oh Dios, ten compasión de este pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Entonces, cuando pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienza con la petición de perdón. Dice que el comienzo de una oración justa y pura. Y como usted dice, la oración por excelencia de la Iglesia es la Eucaristía. Incluso esa oración la comenzamos siempre con una oración de perdón, ¿verdad? Reconozcamos, ¿verdad?, que somos pecadores, y ahí entonces entra nuestra oración de esa petición al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos sane.
¿verdad? Para nosotros poder vivir esta liturgia. Y esa oración de pedir perdón, pues no solo se limita o no solo debe limitarse a la liturgia, ¿verdad? En nuestro día a día, ¿verdad? Nos enseñan a veces desde muy jóvenes que terminemos nuestro día, pues pidiendo perdón por aquello que pudimos haber hecho mejor, ¿verdad? Y aquí a veces la mente se nos va a pecados graves, pues sí, pero también a veces hay pequeñas cositas, ¿verdad? Una sonrisa que no di, un saludo que no... Por eso el examen de conciencia, ¿verdad? Que nos hace examinarnos cómo estuvo mi día hoy. Exacto. ¿Qué hice? ¿Actué conforme a esa voluntad de Dios o me dejé llevar por la propia voluntad mía? ¿Pude extender la mano a aquel necesitado o simplemente lo vi y seguí de largo? Entonces, por eso el examen de conciencia, por eso esa petición de perdón, de reconocernos que somos pecadores. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero, el reino. A continuación, lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la Iglesia, es objeto de la oración de la comunidad apostólica. Es la oración de Pablo, el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias debe animar a la oración cristiana. Al orar, todo bautizado trabaja en la venida del reino. Dice que hay una jerarquía de valores en esa petición, ¿verdad? Pedimos, pero yo, según la hermana lo va leyendo, voy pensando, ¿verdad? Que frecuentemente invade o que frecuentemente el tema en mi oración de petición. Dice el catecismo que lo primero en esa jerarquía de valores pues debe ser el reino, ¿verdad? El reino. Un reino que no está lejos. Así un es. Reino que está en ti, que está en mí. Que estamos nosotros llamados a darle vida en este mundo. Entonces, pues está bien pedir por toda esa listita que tenemos, pero el número uno, el primer lugar lo debe tener la petición, porque ese reino se haga presente y porque nosotros lo hagamos presente a nuestros hermanos. Por eso es que dice, esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la Iglesia, es objeto de la oración de la comunidad apostólica. Es la oración de Pablo, el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias debe animar a la oración cristiana. Por eso, al orar, todo bautizado trabaja en la venida del reino. O sea, que esos hermanos nuestros, que al parecer no hacen nada porque están en una cama o están en una silla de ruedas o no pueden salir de su casa, con su oración no es que no estén haciendo nada, están haciendo mucho. Están trabajando, están haciendo desde su realidad. Exacto, presente ese reino. Y oran por aquellos que podemos entonces movernos sí, para que esa venida de ese reino se haga presente en cada uno de nosotros. Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Con esta seguridad, Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión. Qué bonito esto, que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. Sí. Y esa exhortación de Pablo de orar en todo momento. Yo creo que eso en la cultura de nuestro Puerto Rico, está muy presente. A veces uno va a un juego de pelota, uno va al aeropuerto, uno va... Hace una semana fui a un 5K con Padre Rafi, el párroco de Villalba, y llegó allí un grupo de personas, de muchachos jóvenes, y ellos antes de comenzar su carrera
hicieron un círculo e hicieron su oración. Sí. Y creo que lo vemos mucho en los juegos de baloncesto. Y eso está muy presente, ¿no? Orar en toda ocasión. Sí, y sin desanimarnos, nos dirá la Biblia, ora en todo momento y no te desanimes. ¿Por qué? Porque esa oración en un momento dado, esa petición que has hecho, va a ser escuchada. Así es. Y va a tener su respuesta. Si nos conviene. Si nos conviene. El Papa Francisco, no tengo el texto, ahorita o en el próximo programa si lo puedo traer, lo traeré, si lo consigo, perdón. En algún momento dijo que Dios siempre tenía una respuesta a la oración. Una era, todavía no. La segunda era, no te conviene. Y la tercera, pues sí, ahora. Entonces, pues son 3 respuestas que Dios tiene para nuestra oración. O sea, siempre la responde. Y en esa petición que hacemos. Así es. Damos otro pasito más, la oración de intercesión. Así que ya dentro de este artículo 3, en el tiempo de la iglesia, hemos visto la bendición y la adoración, la oración de petición, y ahora entonces vamos a pasar a la oración de intercesión. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros, y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Dice que esta oración de intercesión nos conforma, o sea, nos hace muy de cerca a la oración de Jesús, que es el único intercesor ante el Padre. Y una frase ahí muy bonita de la carta a los Hebreos, que dice que Él es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. O sea, como nuestra oración debe siempre dirigirse a este sumo sacerdote nuestro, que es Jesucristo, el sacerdote por excelencia, y Él Él acoge esa oración y la ofrece al Padre por el Espíritu Santo. Por eso esta carta a los Hebreos nos habla de este sacerdote, ¿verdad? Eterno. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Esta carta está impregnada de ese sacerdocio de Jesucristo. El único sacerdocio, el suyo. Interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Dice que lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios es pedir por otro. Y como nos dice el catecismo, citando a la carta a los Filipenses, que oramos no buscando nuestro propio interés, sino el de los demás. Y añade el catecismo, incluso hasta rogar por los que le hacen mal. Y ahí al pie de página nos cita o nos hace la referencia del libro de los Hechos de los Apóstoles de San Esteban, que oraba por su verdugo ahí a punto del martirio. Inclusive Jesús en la también, cruz. Sí. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y la experiencia de tantos santos, ¿verdad? Que a sus violadores, a sus victimarios, les perdonaban y pedían por ellos. Y de esa manera lo vemos en este jefe. Señor, con que solamente, no tienes que ir a mi casa, pero con solamente que digas una palabra tuya, bastará y mi servidor quedará curado. La oración de intercesión. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo vemos en el caminar de la iglesia, en el caminar de la vida diaria, del día a día, cómo Dios siempre intercede por cada uno de nosotros? Y eso estamos llamados nosotros a orar, sobre todo orar por otros, por los demás. Y a veces pasa 1 año, 5 años, 6 años y decimos, yo sigo orando por X persona, pero no pasa nada. Quizá no lo vemos, pero el Espíritu va haciendo su labor. Eso es así. La oración de intercesión nos dice también que las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. El apóstol Pablo les hace participar así en su ministerio del Evangelio. Él intercede también por las comunidades. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras, por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. O sea, oramos por todo. Por todo. Hay una carta de la época primitiva cristiana que se llama la carta a Diogneto, y es una carta donde se ve bien reflejado de una manera bien especial esto. Oraban por los otros cristianos, oraban por los que hacían cabeza de las comunidades, pero también oraban por los gobernantes, aunque aquellos gobernantes les perseguían. Así mismo es lo que nosotros hacemos, diácono Alberto, cuando nosotros vivimos el Viernes Santo. Esa oración estaba pensando, la oración universal. La oración universal, y se pide por todos, por incluso los creyentes, por los que no creyentes. Sí. Entonces vemos cómo la iglesia continúa haciendo vida aquello, ¿verdad? De lo que hablábamos ahorita en el Antiguo Testamento que se daba, pero cómo se hace presente en Jesucristo. Así es. Por eso, esta experiencia de la oración, y lo veíamos cuando iniciábamos este primer capítulo, ¿verdad? Donde hablaba sobre la revelación que nos adentraba en esta experiencia, esa revelación de la oración, que es una vocación universal. El hombre busca a Dios, Dios es quien primero llama al hombre. Por eso entonces Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, hace vida esta revelación. Se revela al pueblo, se revela al hombre y le recuerda, tú eres criatura, tú eres creado. Por eso es que necesitas de esta vida de oración, necesitas hacer vida, necesitas caminar hacia. Entonces, por eso es que vemos dentro de esta oración de intercesión, y nos lo explica acá desde las comunidades cristianas, cómo entonces Pablo le hace participar así en su ministerio del Evangelio. Ninguna oración está de más. Así lo podemos resumir de un modo bien sencillo. Ninguna oración está de más, y estamos llamados a que en nuestra oración estén todos y todas en nuestra oración. Todo y todas y todo. O sea, es un todo todas para las personas todo. Y todos los asuntos. Así mismo es. Así que oración de la bendición y adoración, oración de petición, oración de intercesión. Diácono, se nos acabó el tiempo. Por hoy. Hasta se nos aquí acabó. Llegamos. Pero mañana nos volvemos a ver. Mañana viernes. Te espero mañana aquí. Sí, claro que sí. Te espero mañana aquí, claro, para que si me acompañes. Dejan pasar ahí. Seguro que sí, en este caminar de la fe, pasito a pasito. Vamos entonces a pedirle a San José, que supo orar, que supo bendecir, que también intercede, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, que supo pedir en el momento dado aquella sabiduría para poder entender los misterios del amor de Dios. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Y pedimos e imploramos la bendición
de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos mañana en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Feliz tarde. Con un paso de fe a Cristo verás.